¿Alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo encontrar una esposa y tener descendencia si Adán y Eva eran los únicos antepasados de la humanidad? Este enigma puede parecer inicialmente confuso, especialmente porque Génesis describe a Adán y Eva como los únicos humanos originales creados por Dios. Si realmente fueron los únicos progenitores, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Cómo pudo haber existido otra gente en el mundo? Esta pregunta ha fascinado a teólogos y personas curiosas durante muchos siglos. Al examinar la Biblia y profundizar en los detalles de esta historia, comienzan a surgir explicaciones interesantes. Hay aspectos dentro de las Escrituras que hemos pasado por alto o mal interpretado. ¿Y qué pasa con las hijas olvidadas de Adán y Eva? ¿Por qué no se les menciona en la mayoría de los relatos bíblicos? Acompáñanos mientras exploramos y aclaramos este misterio. Y debo advertirte, esto puede ser una sorpresa. Así que, antes de adentrarnos en los detalles, deja un 777 en los comentarios si estás ansioso por descubrir la verdad. Y recuerda dar me gusta y suscribirte. Créeme, esta exploración te llevará más profundo de lo que jamás imaginaste. Vamos a descubrir la historia oculta juntos. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Y qué hay de las hijas olvidadas de Adán y Eva? En los tiempos más antiguos, antes del auge de los reinos y la división de lenguas, antes de que aparecieran los profetas y se establecieran leyes, existía un jardín y en él una esencia divina que dio inicio al primer latido de la humanidad. La creación de Adán y Eva sigue siendo uno de los eventos más profundos y enigmáticos de la historia bíblica, un momento sagrado en el que la eternidad tocó el reino terrenal y comenzó la existencia humana. Según antiguos textos en Génesis, Dios moldeó a Adán del polvo de la tierra, dándole forma con manos divinas. Sin embargo, la existencia de Adán realmente comenzó solo cuando el Creador divino exhaló vida en sus narices, un aliento que transmitía más que aire común. Inyectó espíritu, propósito e identidad en él. Poco después, el Creador observó que la soledad no era adecuada para el hombre. En un acto profundo de misterio, mientras Adán dormía, Dios le quitó una parte de su costado y creó una compañera, no del polvo como antes, sino del propio hueso y carne de Adán. Esta intervención divina dio lugar a Eva, la primera mujer, estableciendo la base sagrada de la unidad y la familia. Su unión no fue simplemente el matrimonio inicial, sino también el primer pacto entre la humanidad y lo divino, sentando las bases para todo lo que seguiría en las Sagradas Escrituras. ¿Puedes imaginar ser el primero en amar, en hablar, en experimentar el calor del sol y la frescura de los ríos del Edén? Una vez colocados dentro del jardín del Edén, sus vidas comenzaron a tomar forma. Aunque creados en perfecta armonía, su historia pronto enfrentaría el peso de las decisiones y sus consecuencias. Con el tiempo, Adán y Eva tuvieron hijos y su hogar comenzó a expandirse. Entre sus descendientes estaban dos hijos cuyos nombres resuenan a lo largo de la historia: Caín y Abel. Estos hermanos nacieron en un mundo sin naciones ni monarcas. Sin embargo, estaban destinados a convertirse en figuras centrales en un momento crucial en la evolución de la moralidad humana. Caín se convirtió en un hombre de la tierra, cultivando el suelo y obteniendo sustento de la tierra. En contraste, Abel eligió la vocación de pastor, cuidando rebaños bajo el vasto cielo. A pesar de haber crecido en el mismo hogar,
Sus espíritus divergieron de maneras sutiles pero significativas. Uno se relacionaba con la tierra a través del trabajo arduo, mientras que el otro fomentaba la vida mediante la crianza y el cuidado. Al llegar a la adultez, ambos hermanos decidieron presentar ofrendas a Dios, simbolizando devoción, gratitud y quizás un deseo de aprobación divina. Caín ofreció frutos de su cosecha, productos de su labor en los campos. Mientras tanto, Abel presentó los primogénitos de su rebaño, incluyendo sus partes más preciadas y valiosas. Aunque ambas acciones eran actos de devoción, solo una ofrenda recibió la aprobación divina. La Escritura describe cómo el Señor favoreció a Abel y su sacrificio, mientras que el regalo de Caín no obtuvo el mismo reconocimiento. ¿Cuál fue la razón detrás de la aceptación de Dios de uno y el rechazo del otro? ¿Estaba relacionada con la naturaleza de la ofrenda en sí o surgía de algo más profundo en el corazón de la persona que hacía el regalo? Muchos interpretan que el factor crucial no es solo lo que se entregó, sino la manera en que se ofreció. La ofrenda de Abel era la mejor, cuidadosamente seleccionada, presentada con reverencia y motivada por un amor sincero. En contraste, la contribución de Caín, aunque todavía era un regalo, carecía de ese mismo nivel de distinción. Podría ser que desde el principio, Dios estaba guiando a la humanidad a entender que la adoración no se trata simplemente de realizar rituales, sino de la sinceridad del corazón detrás del sacrificio. El corazón de Caín, inicialmente lleno de orgullo, comenzó a distorsionarse en sentimientos de decepción. El dolor del rechazo se transformó en envidia y su expresión se hundió bajo la carga de la vergüenza. Al reconocer la tormenta que se gestaba en el interior de Caín, Dios, en un momento de misericordia divina, extendió una advertencia. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tienes la cara mirando hacia abajo? Dios preguntó en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Acaso no es bueno si haces lo correcto? No serás aceptado, pero si no haces lo correcto, el pecado acecha a la puerta, desea tenerte, pero tú debes dominarlo. Esto fue más que una simple advertencia, era una oportunidad para la salvación. Pero, ¿elegiría Caín atender la advertencia en lugar de buscar claridad o reconciliación? Caín permitió que la oscuridad que llevaba dentro se intensificara. Le pidió a Abel que lo acompañara al campo, posiblemente bajo el pretexto de una conversación fraternal o trabajo compartido. Sin embargo, en un lugar donde ningún testigo podía ver, lejos de las miradas vigilantes de sus padres o de la voz divina, ocurrió algo irreversible. Consumido por los celos y abrumado por la furia, Caín golpeó a su hermano y puso fin a su vida. La tierra que una vez respondía a su toque con cosechas, ahora absorbía la sangre de su hermano. Esto no fue simplemente un caso de rivalidad entre hermanos. Marcó el acto inicial de asesinato en la historia humana, la primera muerte, la primera ruptura irrevocable de la vida. Una sombra se cernió sobre la historia de la humanidad. Pero, ¿qué siguió? ¿Qué castigo enfrentó Caín? ¿Qué secretos ocultos guarda esta narrativa, especialmente en relación con la familia de Adán y Eva? ¿Qué fue de las hijas del Edén, cuyos nombres nunca fueron registrados, pero cuya existencia podría ser la clave para una de las preguntas más desconcertantes de la Biblia? Continúa con esta historia. Las revelaciones que siguen podrían no solo asombrarte, sino también cambiar tu perspectiva sobre los orígenes mismos de la humanidad. Después de que la sangre de Abel clamó desde la tierra, ocurrió un cambio en la estructura misma de la creación. La pureza del Edén ya había sido rota.
Sin embargo, la humanidad dio un paso más en la oscuridad. Un hermano había asesinado a otro hermano. A pesar de este grave acto, Caín no buscó perdón ni remordimiento. En cambio, eligió mantenerse en silencio. Optó por el engaño. El Dios omnisciente, cuya mirada penetra todo y cuya voz no puede ser silenciada, se acercó a Caín con una pregunta que resonó como un trueno en el silencio del alma. ¿Dónde está tu hermano Abel? No era porque Dios no supiera. Más bien, era una prueba, una señal divina para que Caín admitiera, diera un paso adelante, reconociera el horror de sus acciones. Pero, en lugar de la verdad, Caín respondió con palabras llenas de rebeldía. No lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? ¿Puedes sentir el escalofrío en esas palabras? ¿Puedes imaginar pronunciarlas ante el mismo Creador que dio vida tanto a ti como a tu hermano? Esta respuesta reveló algo más profundo que una simple culpa. Mostró un corazón insensible, un espíritu que no quería aceptar la carga de la responsabilidad. No fue solo una negación de haber cometido un pecado, fue una negación de la preocupación. Caín no solo había asesinado a su hermano, sino que también buscaba borrar su memoria. Sin embargo, Dios no olvida a los inocentes. Como se registra en Génesis capítulo 4, versículo 10, el Señor respondió: ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa súplica no sería ignorada. La justicia era inminente. Entonces, Dios declaró el castigo, una pena que atormentaría a Caín durante toda su vida. La tierra que una vez proporcionó cosechas, bajo el cuidado de Caín, ahora se volvería hostil. Independientemente de sus esfuerzos, la tierra se resistiría y se negaría a dar frutos. Ya no sería un hombre conectado a la tierra, firmemente arraigado en su entorno. En cambio, se convertiría en un nómada inquieto, vagando por el mundo, sin un sentido de estabilidad ni un lugar al que llamar hogar. ¿Puedes imaginar cómo se sentiría perder tanto tu propósito como tu sentido de pertenencia en un solo momento? Este juicio penetró profundamente en el alma de Caín. Por primera vez, lo vemos desmoronarse, no por remordimiento, sino por terror. Se lamentó: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Temía que, como un individuo marcado, otros pudieran levantarse y buscar venganza acabando con su vida. Aunque anteriormente no había mostrado misericordia, ahora suplicaba por compasión. Sin embargo, en un acto de paciencia y bondad divinas, Dios eligió no dejar a Caín completamente vulnerable. Le inscribió un símbolo, un signo enigmático que nunca se explica completamente en las Escrituras, que funcionaba como una protección divina. Servía tanto como una marca de consecuencia como un símbolo de preservación. Aunque había cometido pecado, Dios se negó a permitir que le quitaran la vida. Este momento contradictorio, donde el castigo se cruza con la misericordia, plantea preguntas que aún resuenan hoy en día. ¿Por qué Dios protegería a un asesino? ¿Cuál fue la verdadera esencia de la marca de Caín? ¿Fue un signo de vergüenza o de gracia, juicio o precaución? Estos misterios nos invitan a explorar las capas más profundas de la historia. Con la marca sobre él y la carga de la sangre de su hermano para siempre en sus manos, Caín se apartó de la presencia del Señor. Esa sola frase, se apartó de la presencia del Señor, transmite una sensación de finalización. No fue simplemente una partida física, también representaba un alejamiento espiritual. Viajó hacia el este, más allá del Edén, hacia una región llamada Nod, un lugar cuyo propio nombre significa vagar o deambulación sin rumbo. Fue en esta tierra lejana,
muy alejada del jardín y de la inocencia, donde la vida de Caín tomó un rumbo imprevisto. Las Escrituras revelan un detalle que resulta tanto desconcertante como frecuentemente pasado por alto. En Génesis capítulo 4, versículo 17 se afirma: «Conoció Caín a su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Enoc». Esta declaración plantea una pregunta importante y a menudo debatida. Si Adán y Eva fueron los primeros ancestros de la humanidad y Caín fue exiliado de su presencia, ¿quién fue su esposa? ¿De dónde procedía ella? Es posible que existieran otros hijos de Adán y Eva que no se mencionan explícitamente en el texto bíblico, quizás hijas cuyas vidas fueron olvidadas o ocultadas, eclipsadas por las historias de sus hermanos. Entonces surge otro misterio. Caín, el nómada inquieto, no solo fue un hijo, sino también un constructor de ciudades. Él llamó a esa ciudad por el nombre de su hijo Enoc. ¿Cómo pudo un hombre destinado a vagar constantemente convertirse de repente en un creador, en un arquitecto de una comunidad? Fue este su esfuerzo por desafiar la maldición, establecer raíces donde no estaban destinadas a estar, o quizás su forma de dejar un legado, intentando superar la vergüenza que lo acompañaba. Este acto de construir una ciudad representó un momento de inflexión profundo en la historia humana. Significó la aparición de una sociedad organizada. Fue la primera vez que un ser humano estableció un asentamiento permanente. Lo que inicialmente comenzó como un jardín, ahora había evolucionado en una ciudad. De un solo acto de maldad nació un destino colectivo. Pero, ¿qué misterios están ocultos dentro de esa ciudad antigua? ¿Quién habitaba sus calles? ¿Y qué verdades ocultas guarda sobre los orígenes de la humanidad? Mantente comprometido con la narrativa. A medida que profundizamos, el silencio dentro de los textos sagrados comienza a revelarse. Las ideas que descubrimos podrían desafiar todo lo que hemos creído acerca de Caín, su esposa y las hijas ignoradas del Edén. Aquí es donde empiezan las preguntas, inicialmente sutiles, como susurros en el fondo de una historia reverenciada, pero que gradualmente se intensifican en la mente de los lectores a lo largo de los siglos. A medida que se desarrolla la historia de Caín, nos enfrentamos de repente a un enigma que no tiene una explicación directa. En Génesis capítulo 4, versículo 17, simplemente dice: «Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc». Pero, ¿quién era exactamente esta mujer? ¿De dónde provenía? El texto no proporciona nombre, ni antecedentes, ni linaje. Parece como si ella surgiera de la nada, pero es evidente que debe haber venido de algún lugar. Este detalle, aparentemente menor, abre la puerta a uno de los enigmas más debatidos en la historia bíblica. ¿Existían otros seres humanos vivos durante la época de Caín, además de Adán, Eva y sus descendientes directos? ¿O había hijas no nombradas de Adán y Eva, olvidadas por la historia, pero cruciales para la continuación de la humanidad? Incluso antes de esto, ya se había insinuado una pista en el intercambio entre Dios y Caín. En Génesis, capítulo 4, versículo 14, Caín, abrumado por las repercusiones de sus acciones, se lamenta: «He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y acontecerá que cualquiera que me hallare me matará». Su súplica no fue motivada solo por el miedo. Se basaba en la suposición de que había otros individuos que podrían buscar venganza contra él. Sin embargo, si Adán y Eva eran los únicos humanos en existencia,
¿Quiénes eran esas otras personas que Caín temía? Esta pregunta despierta la curiosidad. ¿Cómo podría Caín temer ser descubierto y asesinado por otros si no existía nadie más? Tal temor sugiere firmemente que el mundo más allá del Edén ya estaba habitado por personas adicionales. O al menos, Caín creía que así era. Y si Caín mantenía esa creencia, ¿qué podría haberla causado? La respuesta de Dios a Caín solo aumenta el enigma. En lugar de descartar la preocupación de Caín como irracional, Dios la toma en serio. En Génesis 14 se afirma, y el Señor le dijo, por tanto, cualquiera que matare a Caín, venganza será tomada 7 veces sobre él. Posteriormente, Dios puso una marca en Caín, una protección divina destinada a servir como advertencia a cualquiera que lo encontrara para que no le hiciera daño. Una vez más, esto sugiere que existían individuos más allá de los descendientes inmediatos de Adán y Eva. ¿Por qué Dios asignaría una marca así, a menos que existieran peligros genuinos para la vida de Caín? Estos pasajes han generado históricamente una considerable discusión. Algunos proponen que Adán y Eva engendraron a numerosos hijos, tanto varones como hembras, cuyos nombres no fueron documentados. ¿Podría la esposa de Caín haber sido una de sus hermanas? Aunque esta idea pueda parecer inquietante según los estándares modernos, en las generaciones más tempranas de la humanidad, tales relaciones habrían sido esenciales para la supervivencia de la raza humana. De hecho, Génesis capítulo 5, versículo 4 afirma, y los días de Adán después, que engendró a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Aunque sus nombres específicos se han perdido con el tiempo, su existencia está confirmada en las Escrituras. Sin embargo, algunos han ido aún más allá. Ciertos estudiosos y teólogos sugieren que otros seres humanos, creados por Dios, fuera de los descendientes de Adán y Eva, podrían haber existido. Esta interpretación, aunque debatida, busca conciliar los relatos bíblicos con hallazgos arqueológicos que indican una ocupación humana extendida y sociedades complejas en la antigüedad. Es posible que lo divino haya creado múltiples líneas de humanidad. La familia de Adán fue simplemente la línea del pacto, la descendencia elegida designada para llevar adelante la narrativa espiritual de la redención, mientras que otros grupos vivieron y se multiplicaron en todo el mundo. Estas preguntas se vuelven más complejas cuando examinamos hallazgos arqueológicos antiguos, como sitios de entierro, arte rupestre y herramientas primitivas. La evidencia de actividad humana que precede a la historia registrada sugiere una población más amplia más allá de lo que está documentado. Podrían haber sido estos primeros humanos parte de las ramas ignoradas de la humanidad, pasadas por alto en el relato de Génesis, pero aún así genuinas? Sin embargo, debemos proceder con precaución. Las Escrituras, tal como están actualmente, no afirman la existencia de ningún humano fuera de los descendientes de Adán y Eva. No mencionan un acto de creación separado para otros grupos. En cambio, el enfoque se centra principalmente en la línea espiritual que finalmente lleva a Noé, a Abraham y al Mesías. En consecuencia, aunque el razonamiento moderno y los descubrimientos científicos puedan apoyar la idea de un origen humano más amplio, tales teorías siguen siendo especulativas y no están explícitamente respaldadas por el texto sagrado. Sin embargo, ¿puede el silencio dentro de las Escrituras ser tan revelador como sus palabras explícitas?
¿Qué significado tiene el hecho de que las hijas de Adán y Eva nunca hayan sido nombradas, a pesar de su papel crucial en la continuación de la humanidad? ¿Qué podría implicar esto sobre la posición de las mujeres en las historias antiguas? Que incluso aquellas responsables de engendrar a las futuras generaciones quedaron sin voz ni registro. Podría ser que las hijas ignoradas contienen la clave esencial para entender la identidad de la esposa de Caín. A medida que profundizamos en las capas de este enigma, nos encontramos con más preguntas que respuestas definitivas. Y quizás esa sea la intención. No toda verdad está destinada a ser comprendida de inmediato. Algunas verdades deben ser exploradas, reflexionadas y reveladas gradualmente con el tiempo. Así que mantente comprometido con esta exploración. La historia aún está lejos de concluirse. El siguiente capítulo de este antiguo misterio podría potencialmente alterar tu perspectiva no solo sobre Caín, sino sobre los orígenes ocultos de toda la humanidad. Frente a esta perspectiva, se encuentra la teoría más comúnmente respaldada entre académicos y seguidores devotos por igual, que ofrece una explicación tanto pragmática como respaldada por las Escrituras. Esta perspectiva sugiere que Caín probablemente se casó con una hermana o una pariente cercana, como una sobrina de la línea familiar original. Tal interpretación no se basa únicamente en conjeturas, sino que surge de un examen cuidadoso del texto bíblico, combinado con una comprensión de las circunstancias culturales, sociales y espirituales de los primeros períodos de la humanidad. El libro del Génesis no especifica que Adán y Eva produjeran solo a Caín y Abel. De hecho, la historia permite la existencia de muchos más descendientes. En el capítulo 4 del Génesis, en el primer versículo, Eva afirma: «He adquirido varón del Señor». Esta declaración sigue al nacimiento de Caín, representando un momento de triunfo y reconocimiento divino. Sin embargo, después del nacimiento de Abel, no se hace una declaración similar. ¿Es esta falta de mención simplemente un atajo narrativo, o podría sugerir que otras niñas nacieron en el intervalo entre estos dos eventos? Podría haber hijas pasadas por alto por la pluma del escritor, pero cruciales para el desarrollo de la historia humana. Algunos estudiosos de la teología han sugerido que la ausencia de genealogías detalladas durante este período indica que muchos hijos, en particular hijas, podrían haber sido excluidos de la narrativa que enfatiza principalmente la línea masculina que conduce a los pactos posteriores. Sin embargo, estas hijas, aunque sin nombre, pudieron haber desempeñado un papel vital en el mantenimiento de la continuidad humana. En Génesis capítulo 5, después del nacimiento de Set, la Escritura afirma explícitamente: «Y los días de Adán después que engendró a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas». Este versículo no implica una restricción, sino una expansión. Sugiere la posibilidad de que la familia de Adán y Eva fuera grande y prolífica, incluyendo numerosos hijos cuyos nombres no fueron registrados, pero cuya existencia fue esencial para poblar el mundo temprano. Si Caín se casó con alguna de estas hermanas, ello se ajustaría a las costumbres sociales de esa época y a las necesidades prácticas del momento. Considerando la idea de que todos los humanos descendieron de un solo par, se deduce que la esposa de Caín solo pudo haber sido una hermana o una pariente cercana, en un mundo aún no influenciado por conceptos modernos de linaje y genética. Lo que ahora se considera controvertido, entonces probablemente se veía como una intención divina. ¿Cómo más podría haberse llenado la tierra
como lo ordenó Dios en Génesis capítulo 1, cuando bendijo a Adán y Eva para ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Casarse con parientes cercanos no era simplemente aceptable en aquellos primeros días, era una práctica natural y necesaria. Era una necesidad. No existían naciones, tribus o comunidades reconocidas más allá de la unidad familiar inicial. A lo largo de las primeras secciones de la Biblia, observamos este patrón recurrente una y otra vez. La familia de Noé destaca como un ejemplo claro. Después del diluvio que purgó la tierra, Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes humanos. Estos hijos también tenían esposas. Una vez más, la humanidad tuvo que reconstruirse, comenzando desde un pequeño núcleo familiar. Este patrón refleja el origen, los familiares cercanos unidos para asegurar la continuidad de la vida. Incluso Abraham, considerado el patriarca de las naciones, estaba casado con Sara, quien también era su media hermana. En Génesis capítulo 20, versículo 12, Abraham mismo afirma: «Ella es la hija de mi padre, pero no la hija de mi madre, y ella se convirtió en mi esposa». Esta relación no era vergonzosa ni mal vista. Más bien, se consideraba una bendición. De esta unión nació el hijo de la promesa, Isaac. Isaac eventualmente se casó con Rebeca, la hija de su primo Betuel, y su hijo Jacob se casaría con otras 2 primas, Lea y Raquel, hijas de Labán. Estas relaciones no eran inusuales, sino que servían como ilustraciones de la continuidad cultural. Entre los patriarcas, casarse dentro de la familia extendida no solo era aceptado, sino también un medio para mantener las tradiciones del pacto y salvaguardar la pureza de la fe. Sin embargo, esto plantea una pregunta más profunda. ¿Por qué estos costumbres cambiaron con el tiempo? La explicación reside en el desarrollo de las leyes divinas. La ley mosaica, revelada a Israel a través de Moisés, más de 2000 años después de la época de Adán y Eva, introdujo un nuevo marco moral y social. En el libro de Levítico se establecieron regulaciones que prohibían el matrimonio entre parientes cercanos. Estas reglas formaban parte de una progresión divina que reflejaba no solo el desarrollo espiritual de los seguidores de Dios, sino también la necesidad práctica de mantener la salud y el orden dentro de una sociedad en crecimiento y evolución. Podría ser que Dios permitiera inicialmente ciertas acciones por necesidad, solo para luego imponer restricciones a medida que la humanidad se volvía más fuerte, numerosa y compleja. ¿Qué revela esto sobre el tiempo divino? Sobre cómo Dios interactúa con nosotros, encontrándonos no solo en nuestro estado actual, sino también en el momento adecuado. Sin embargo, para muchos, la idea de que Caín se casara con su hermana sigue siendo incómoda. Sin embargo, en el contexto de un mundo nuevo, donde la Tierra aún era joven e intacta y el ADN humano no había sido aún contaminado por generaciones de degeneración, tales uniones no habrían representado los mismos riesgos biológicos que podrían tener hoy en día. No era escandaloso, era una cuestión de supervivencia. Por lo tanto, cuando Caín se casó y estableció una ciudad, no actuaba fuera del plan de Dios, sino que seguía el patrón establecido en la creación. Era un mundo primordial, moldeado por la necesidad, guiado por mandamientos divinos y mantenido por los esfuerzos de una sola familia responsable de poblar la tierra. Sin embargo, una pregunta persistente permanece en las sombras. ¿Qué fue de esas hijas sin nombre? ¿Pasaron sus vidas en una tranquila oscuridad
olvidadas por nombre pero recordadas a través de su legado, o sus historias perduraron a lo largo de las generaciones, transmitidas no por registros escritos, sino por linajes sanguíneos. Quizás estas mujeres invisibles, estos hilos silenciosos tejidos en la trama humana, poseen más influencia y enigma de lo que jamás hemos imaginado. La narrativa bíblica, a menudo, proyecta una larga sombra sobre las figuras menos conocidas que una vez habitaron los primeros días del mundo. De manera prominente, encontramos la historia de Caín y Abel, dos hijos de Adán y Eva, cuya historia es tanto intensa como trágica. Su relato se caracteriza por devoción, rechazo, celos y, en última instancia, el primer acto de asesinato en la historia humana. Debido a la gravedad y la naturaleza definitoria de este momento, gran parte de nuestro enfoque tiende a centrarse en ellos. ¿Qué hay de los demás individuos? ¿Qué hay de los hijos e hijas sin nombre que pertenecían a esa familia inicial? Aquellos que compartieron el mismo aliento, pisaron la misma tierra y llevaron vidas cuyas historias nunca fueron documentadas. Existe un susurro sutil en las escrituras, dejando a muchos de estos personajes envueltos en la oscuridad. El quinto versículo del Génesis dice que Adán vivió 800 años y engendró otros hijos e hijas. Sin embargo, no se proporcionan nombres específicos, ni se delinean sus destinos. El enfoque permanece principalmente en Caín, Abel y, posteriormente, Set. Es posible que, detrás de la gran narrativa, otras vidas se desarrollaran en silencio, vidas que fueron vitales, pero no quedaron registradas. Este relato selectivo, aunque comprensible, crea un vacío, una pieza faltante en la historia compartida de la humanidad. ¿Por qué no se les dieron nombres a las hijas de Adán y Eva? ¿Sus contribuciones tuvieron menos importancia? ¿O acaso las escrituras sagradas nunca estuvieron realmente destinadas a servir como un árbol genealógico completo? La realidad es que la Biblia no puede registrar cada incidente o nombre, cada individuo, desde el amanecer de la creación hasta el fin de los tiempos. Su narrativa se centra en el pacto en lugar de un orden cronológico estricto. Sin embargo, estos detalles faltantes han despertado la curiosidad de innumerables generaciones. En el espacio entre los versículos, otros escritos antiguos intentaron llenar el vacío. Uno de estos documentos es el Libro de los Jubileos, una obra apócrifa a veces llamada el Pequeño Génesis. Aunque no forma parte del canon oficial, ni de las escrituras judías ni cristianas, este libro ofrece extensiones elaboradas de las historias del Génesis, proporcionando conocimientos adicionales sobre personajes clave e incluso identificando a las hijas de Adán y Eva, aunque su autenticidad continúa siendo objeto de debate entre los estudiosos debido a las incertidumbres sobre su origen y autoría. El Libro de los Jubileos tiene un significado histórico y sigue siendo respetado en ciertos círculos judíos y cristianos. Se aventura a explorar lo que el texto canónico deja sin decir, construyendo así una visión más amplia, aunque especulativa, de las primeras generaciones de la humanidad. Según el Libro de los Jubileos, dos de las hijas de Adán y Eva se llamaban Awan y Asura. Awan suele considerarse la esposa de Caín, la mujer con la que él se familiarizó después de ser desterrado a la tierra de Nod. Su nombre, potencialmente derivado de orígenes en hebreo antiguo o fenicio, ha sido interpretado como que significa ya sea vicio o autoridad. Este doble significado es bastante notable. ¿Podría su nombre simbolizar
la pesada responsabilidad que llevaba como compañera del primer asesino del mundo. Alternativamente, podría representar la resistencia que demostró como mujer conectada a una de las figuras más notorias de la historia humana. Cuando el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, afirma: entonces Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este de Edén. Caín tuvo relaciones con su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Encontramos un desarrollo repentino e inexplicado. ¿Quién fue esta mujer y de dónde procedía? La Biblia original la deja sin nombre, pero el libro de los Jubileos proporciona un nombre, un papel específico y un vínculo más profundo con los primeros ancestros humanos. ¿Podría ella haber sido la hermana de Caín, nacida en los años posteriores a su destierro del Edén? Alternativamente, podría haber sido una sobrina, posiblemente una hija de Set, nacida mucho más tarde a medida que crecían las generaciones sucesivas. Algunas tradiciones implican que Caín no encontró a su esposa inmediatamente después de su exilio, sino solo después de que pasaron muchas décadas. Es posible que casi 300 años hayan transcurrido antes de que él estableciera la ciudad de Enoc. Si es así, la población de la Tierra habría aumentado significativamente, potencialmente alcanzando decenas o incluso cientos de individuos, todos descendientes de Adán y Eva. Para cuando Caín conoció a Awan, la familia de Adán podría haberse expandido mucho más allá de los 5 nombres comúnmente asociados con la historia. Se cree que Set solo tuvo numerosos hijos, y considerando que se dice que Adán vivió más de 900 años, ¿cuántas hijas pudo haber tenido? Y si la tierra de Nod no era una tierra deshabitada, sino una región donde ya residían miembros dispersos de la familia humana extendida, si Caín nombró la ciudad en honor a su hijo Enoc, ¿no implica esto un sentido de herencia, un anhelo de comenzar de nuevo, no solo como un fugitivo, sino como un fundador? ¿Y qué papel tuvo Awan en ese cambio? ¿Era simplemente su esposa o una compañera en su esfuerzo por redefinirse después de llevar la marca de la desgracia? También es notable que en estas primeras generaciones no se condenaba el matrimonio entre parientes cercanos. Al contrario, era esencial para la supervivencia. Las leyes de Moisés que prohibían el incesto se establecerían miles de años después, mucho después de que la genética humana se hubiera vuelto más frágil y las estructuras sociales más desarrolladas. En los tiempos más remotos, los matrimonios entre hermanos o entre parientes cercanos no solo eran permisibles, sino fundamentales. Incluso la familia de Noé siguió este patrón, con hijos e hijas casándose entre sí para repoblar la tierra tras el diluvio. Abraham se casó con su media hermana Sara y su hijo Isaac se casó con su prima Rebeca. Jacob se casó con 2 de sus primas, Lea y Raquel. Lo que ahora se considera inusual, en su momento se consideraba una extensión sagrada de la vida misma. Entonces, ¿qué será de estas hijas olvidadas, Awan y Asura, junto con muchas otras cuyos nombres quizás nunca sean registrados? ¿Fueron simplemente vasos para la descendencia o también encarnaron fuerza, fe y resistencia en un mundo que era nuevo e incierto? ¿Podrían sus esfuerzos silenciosos haber contribuido a moldear el camino espiritual que la humanidad eventualmente emprendería? La ausencia de detalles en las escrituras no implica vacío. A menudo, lo que queda no dicho nos impulsa a explorar más profundamente. En la vida de estas mujeres sin nombre,
quizás exista un hilo invisible, un legado esperando ser redescubierto. Entre las numerosas maravillas de la era bíblica temprana, un elemento destaca como enigmático y asombroso: las extraordinarias longevidades de los patriarcas antidiluvianos, los primeros humanos, cuyas vidas se extendieron por muchos siglos, existieron en una era que parece casi fantástica según los estándares contemporáneos. En las genealogías presentadas en Génesis, se nos da una visión de un período en el que la percepción del tiempo parecía funcionar de manera diferente, permitiendo que una persona viviera casi 1000 años, y en el que la distinción entre lo divino y lo humano parecía mucho más difusa. Toma a Adán mismo, la primera persona creada del polvo por el aliento de Dios. Como se afirma en el capítulo 5 del Génesis, la longevidad de Adán fue de 930 años. Imagínate soportar la carga de la primera caída de la humanidad durante casi 1000 años, presenciando la aparición de generaciones sucesivas y observando la transformación gradual de un mundo que alguna vez fue perfecto, pero que ahora está manchado por el pecado. ¿Qué tipo de conocimiento poseía Adán? ¿Qué tristeza debió haber experimentado al ver cómo las raíces de la pérdida del Edén crecían por toda la tierra? Su hijo Set, nacido después de la muerte de Abel y encargado de continuar la línea humana, vivió 912 años. Génesis capítulo 5. Luego vino Enós, hijo de Set y nieto de Adán, quien alcanzó la edad de 95 años. Génesis 5:11. Este patrón persistió a lo largo de las generaciones sucesivas. Enoc vivió 365 años antes de ser misteriosamente llevado por lo divino. Lamec vivió 777 años. Sin embargo, una persona destacó entre todos ellos: Matusalén, el abuelo de Noé, cuya longevidad se extendió hasta 969 años, la duración de vida más larga registrada en las Escrituras. Génesis 5:27. ¿Qué tipo de mundo observó Matusalén durante casi un milenio? Tal longevidad extraordinaria no se consideraba algo fuera de lo común. Era la norma. Pero, ¿cuál era la razón? ¿Qué factores contribuyeron a la resistencia extraordinaria de esas vidas antiguas? ¿Qué circunstancias podrían haber permitido a una persona sobrevivir a lo que ahora consideramos ser 12 o más vidas completas? Esta pregunta ha intrigado a muchos a lo largo de la historia, llevando a la propuesta de diversas teorías a lo largo de los siglos. Una hipótesis convincente es que la Tierra en su estado primordial estaba más cercana a una condición ideal, con un clima más estable y una atmósfera protectora, antes de que las aguas del diluvio alteraran la superficie del planeta. Quizás, durante esa era, el entorno protegía a los primeros humanos del declive y la deterioración típicamente asociados con el envejecimiento. Es posible que una tierra anterior al diluvio hubiera podido mantener la vitalidad humana de maneras que hoy parecen casi inimaginables. Algunos también proponen que el genoma humano original estaba libre de corrupción. Dado que Adán y Eva fueron creados directamente por el poder divino, podrían haber poseído una integridad genética fuerte e inalterada por mutaciones sucesivas. Su descendencia, particularmente en las primeras generaciones, podría haber heredado esta vitalidad excepcional. ¿Podría la longevidad extraordinaria de estos primeros ancestros ofrecer un vistazo al tipo de esperanza de vida para la que la humanidad fue originalmente diseñada? Otros interpretan estas vidas largas como resultado del tiempo y la intervención divinos.
en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 3. Justo antes del diluvio, Dios hace una declaración notable. Mi espíritu no contenderá con la humanidad para siempre, ya que en verdad son seres mortales. Sin embargo, su vida asignada será limitada a 120 años. ¿Fue esto una orden explícita para reducir la longevidad humana o una advertencia de eventos futuros? ¿Un cambio en la relación divina con la humanidad? Independientemente de la razón, surge una tendencia distinta. Después del diluvio, la longevidad comenzó a disminuir. Noé, quien nació antes del diluvio, vivió 950 años, según se registra en Génesis capítulo 9. Sin embargo, sus descendientes pronto vieron una disminución marcada en sus años de vida. Abraham, considerado el patriarca de las naciones, vivió 175 años, de acuerdo con Génesis capítulo 25. Isaac vivió 180 años. Jacob alcanzó los 147 años de edad. Y Moisés, el líder que liberó a Israel, vivió hasta los 120 años. Deuteronomio 34:7 corresponde precisamente con el límite que Dios había predicho. ¿Es esto simplemente una coincidencia o un ajuste deliberado del destino humano? Muchos estudiosos de la teología consideran que esta variación en la longevidad no fue accidental. A medida que el mundo evolucionaba, después del gran diluvio, tras la dispersión en Babel, y a medida que el pecado aumentaba y se expandía, también lo hacían los planes de Dios para la humanidad. Las vidas prolongadas ya no se consideraban necesarias. En un mundo que se volvía progresivamente más dividido y caído, quizás Dios buscaba recalibrar la existencia humana a un ritmo diferente, uno que enfatizara la importancia del propósito en lugar de la duración de los días. Podría también ser que, a medida que las familias se expandían y surgían civilizaciones, vidas más cortas, sirvieran para limitar la propagación de la corrupción. Quizás era una forma de enfatizar la urgencia del arrepentimiento y la obediencia, dado que la humanidad ya no disponía de siglos para buscar la presencia divina. Algunos sugieren que las consecuencias del mestizaje y el deterioro genético jugaron un papel. A lo largo de las generaciones, la reserva genética humana se volvió cada vez más frágil. La caída trajo consigo no solo la muerte espiritual, sino también el deterioro físico. Con cada generación sucesiva, el cuerpo, originalmente creado en una perfección divina, se desvió gradualmente más de su diseño inicial. Independientemente de la causa, la diferencia es inconfundible. Los patriarcas antediluvianos existían en un mundo que se asemejaba más al Edén, sin ser tocado por las calamidades y corrupciones que llegaron en eras posteriores. Sus vidas prolongadas eran un testimonio de una época en la que el cielo aún parecía cercano a la tierra, cuando el aliento divino aún resonaba en las venas de la humanidad. Sin embargo, estas vidas prolongadas no se trataban únicamente del paso del tiempo, se centraban en la herencia. A lo largo de esos vastos períodos de tiempo, cada individuo tenía la oportunidad de influir en las generaciones futuras, establecer naciones y transmitir historias que eventualmente formarían la base de textos sagrados. El impacto de la existencia de una sola persona podía extenderse a lo largo de muchos siglos. Entonces, ¿qué revelan estas antiguas duraciones de vida sobre nosotros en el presente? ¿Nos llevan de regreso a algo que hemos extraviado? ¿O sugieren sutilmente algo que nunca estuvimos destinados a aferrar eternamente? Un recordatorio
de que incluso la vida más prolongada sin conexión divina sigue siendo temporal. En estos nombres históricos, Adán, Set, Enós, Matusalén, encontramos más que simples figuras. Hallamos ecos de un mundo que ya no existe. Y quizás, si escuchamos con suficiente atención, percibiremos lo que esas vidas prolongadas siempre han intentado comunicar. Ese momento, independientemente de su duración, solo revela verdaderamente su significado cuando se experimenta en presencia de lo divino. Al concluir nuestra investigación sobre la enigmática esposa de Caín y las hijas, a menudo pasadas por alto, de Adán y Eva, las piezas dispersas de este antiguo enigma comienzan a aclararse. Para cuando Caín buscó una esposa, ya había numerosas hermanas y sobrinas disponibles, mujeres nacidas de los muchos hijos e hijas, sin nombre de Adán y Eva. Considerando las vidas prolongadas y la fecundidad prolífica de las primeras generaciones humanas, el planeta no estaba tan escasamente poblado como podría parecer inicialmente. A lo largo de varios siglos, las familias crecieron y se multiplicaron, haciendo que los matrimonios entre parientes cercanos, como hermanos, primos y sobrinas, fueran tanto habituales como necesarios. Durante ese período temprano, las uniones entre parientes cercanos no eran vistas como pecaminosas ni antinaturales. En cambio, eran una necesidad práctica de la época. Solo después de muchos siglos, a medida que la población humana aumentaba y se volvía más diversa, se introdujeron leyes divinas a través de Moisés para restringir tales relaciones. Estas regulaciones tenían como objetivo prevenir problemas genéticos y establecer nuevos estándares morales para una sociedad en desarrollo. Hasta ese momento, la supervivencia y el crecimiento humanos dependían en gran medida de los lazos familiares arraigados en el pacto, en lugar de en tabúes sociales. Las Escrituras enfatizan claramente un punto fundamental. Toda la humanidad proviene de una pareja inicial, Adán y Eva. Esta verdad central se confirma en Hechos 17:26, que afirma que de un solo hombre Dios creó a todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y que determinó sus tiempos designados en la historia junto con los límites de sus tierras. Este versículo no solo funciona como una afirmación teológica, sino también como una declaración de unidad, recordándonos que cada nación, cada etnia y cada individuo comparte un comienzo común. Cualquier interpretación que se oponga a esta verdad carece de respaldo bíblico y se aparta de la historia divina. Al acudir al libro de los Jubileos, encontramos otra figura significativa en esta narrativa. Azora, la otra hija de Adán y Eva, se menciona en este texto no canónico como la esposa de Set. Aunque no es reconocida como escritura en la mayoría de las tradiciones cristianas o judías, el libro de los Jubileos aporta riqueza poética y teológica a las historias que permanecen inacabadas en Génesis. El nombre Azora está relacionado con el cielo de un azul claro o con el lapislázuli, la piedra preciosa de color azul profundo que a menudo representa la santidad y la pureza divina. Su papel en la historia introduce una figura femenina formidable, cuyo nombre está vinculado al propio concepto del cielo. La unión de Azora con Set significa más que un simple matrimonio. Representa un momento crucial. Tras la muerte de Abel y el destierro de Caín, la línea de la justicia fue interrumpida. Sin embargo, la misericordia divina llevó a Dios a designar a Set para restablecer el camino recto. La propia Eva transmitió esta esperanza en Génesis capítulo 4, versículo 25,
cuando declaró: Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. En ciertas tradiciones, Azora fue inicialmente casada con Abel, lo que añade una capa más profunda a su historia. Después del trágico asesinato de Abel, ella quedó viuda y finalmente se casó con Set. Su vida, caracterizada por el duelo y la renovación, refleja la narrativa redentora que se encuentra a lo largo de las Escrituras. De su unión surgió una descendencia que continuaría el legado espiritual de la humanidad. Entre sus hijos estaba Enós, cuyo nombre se traduce como hombre frágil, sirviendo como un recordatorio de la fragilidad humana y la dependencia de la fuerza divina. Enós ocupa una posición prominente en la historia de la espiritualidad. Fue durante su era, como se registra en Génesis capítulo 4, que la humanidad comenzó por primera vez a invocar el nombre del Señor. Este acto estuvo lejos de ser una simple formalidad. Significó el amanecer de la adoración organizada, el inicio de la oración y el reconocimiento de la autoridad suprema de Dios en medio de su estado quebrantado. Otro descendiente de la línea de Set, a menudo erróneamente considerado como hijo de Enós, es Enoc, una persona cuya conexión con lo divino fue tan profunda y sagrada que fue llevado sin experimentar la muerte. Génesis capítulo 5 señala: Enoc caminó con Dios. Luego ya no estuvo presente porque Dios se lo llevó. La existencia de Enoc, similar a una llama eterna, simboliza una profunda devoción personal y una misión divina que trasciende la experiencia humana ordinaria. ¿Cómo debió haber sido caminar en una comunión tan íntima con Dios, que la frontera entre el cielo y la tierra simplemente desaparecía? Sin embargo, la persona más notable en la linaje de Set podría ser aquella encargada de construir un arca en un mundo al borde de la destrucción. Noé, nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc, surgió de generaciones moldeadas por la devoción, la reverencia y la obediencia. Su nombre se convertiría en un símbolo de fe, inquebrantable en medio del caos, elegido por Dios para proteger no solo a la humanidad, sino a todas las criaturas vivientes. La historia de Noé nos recuerda que la redención sigue siendo posible, incluso cuando el mundo parece estar hundiéndose. En consecuencia, el legado de Set y Asura está lejos de ser una simple oscuridad silenciosa. Tiene un significado profundo. Sus descendientes no solo fueron guardianes de la justicia, sino también portadores de la profecía divina y la protección. De su linaje surgieron la adoración, la comunión, la perseverancia y la salvación. Las hijas de Adán y Eva, a menudo pasadas por alto, desempeñaron roles de gran importancia. Awan, quien se relacionaba con Caín, sirvió como un vínculo entre el exilio y la existencia continua. Azora, conectada a Set, se erigió como la matriarca de la línea justa que eventualmente produciría a Noé y, en última instancia, al propio Cristo. Aunque las Escrituras quizás no destaquen directamente sus historias, su presencia está entrelazada en el núcleo mismo de la historia sagrada. Por lo tanto, cuando revisitamos la pregunta inicial de quién fue la esposa de Caín, descubrimos que la respuesta ofrece mucho más que solo un nombre. Nos brinda un vistazo a una era pasada, un tiempo en el que cada alma llevaba la carga de la novedad, el propósito y el llamado divino. Una época en la que incluso aquellos sin nombres desempeñaban roles sagrados vitales. Quizás también nos anima a reexaminar las partes pasadas por alto de la historia para encontrar significado
en lo que casi se desvaneció en la oscuridad. Cada persona dentro de esta antigua línea llevaba un deber distintivo que influyó no solo en el desarrollo de la civilización humana, sino también en la preservación de la fe, la justicia y la herencia divina. Cuando analizamos a los descendientes de Caín y Owen junto a los de Seth y Azora, comienza a hacerse evidente una dualidad significativa que refleja el conflicto constante dentro del alma humana. Estos primeros ancestros no eran meramente figuras históricas, servían como reflejos de la naturaleza humana, encarnando las decisiones espirituales que influyen en nuestro futuro. Caín, el primogénito de Adán y Eva, abrió un camino caracterizado por la rebeldía, los celos y, en última instancia, la violencia. Se convirtió en un símbolo de las consecuencias cuando el corazón se desvía de la guía de Dios, especialmente cuando el orgullo y el sufrimiento nublan el llamado al arrepentimiento. Aunque sus descendientes contribuyeron al progreso y la innovación, como el establecimiento de ciudades y el desarrollo de herramientas, también representaron un alejamiento de la cercanía divina. Por otro lado, Set y Asura simbolizan una línea de descendencia diferente, arraigada en la reverencia y en un compromiso renovado con la voluntad de Dios y la comunión espiritual. Sus descendientes llevaron una herencia definida por la rectitud y la devoción. Una comunidad que invocaba repetidamente el nombre del Señor vería a sus descendientes llevar adelante una línea espiritual que conecta directamente con Noé, luego con Abraham y, en última instancia, con Cristo. Estas dos líneas genealógicas, las de Caín y Set, son más que una simple herencia biológica, simbolizan dos caminos espirituales distintos. Uno conduce hacia afuera, fomentando la independencia y la separación de la conexión divina. El otro guía hacia adentro, enfatizando la entrega, la reverencia y la salvación. También es fundamental reconocer que el libro de los jubileos, que ofrece muchos detalles sobre hijas como Awan y Azora, se considera apócrifo. Esta designación indica que no está incluido en el canon sagrado oficialmente aceptado, ya sea por las tradiciones judía o cristiana convencional. Aunque las ideas que proporciona son cautivadoras y de valor histórico, deben abordarse con juicio cuidadoso. Diferentes denominaciones y puntos de vista teológicos pueden interpretar su contenido de diversas maneras. Las Sagradas Escrituras, en contraste, nunca fueron destinadas a registrar a cada individuo que haya existido, cada matrimonio que haya ocurrido o cada evento que haya tenido lugar. En cambio, presentan lo que es vital, el mensaje divino de esperanza, salvación, amor, justicia y la forma en que estamos llamados a vivir. Sus páginas no son historias completas. Sirven como revelaciones sagradas que nos guían hacia lo que realmente importa a los ojos de Dios. Esto explica por qué las Escrituras, a menudo, omiten personajes menores o dejan ciertos incidentes en misterio. Su objetivo no es satisfacer todas las preguntas, sino despertar el espíritu. Las historias que incluyen, ya sean largas o breves, detalladas o sencillas, son seleccionadas para transmitir la verdad, no trivialidades. En divina sabiduría, Dios ha revelado lo que necesitamos entender para vivir rectamente, creer profundamente y caminar humildemente con Él, como está escrito en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como el cielo es más alto que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más profundos que vuestros pensamientos. Estas palabras nos recuerdan que aunque deseemos más detalles, Dios percibe una imagen mucho mayor de la que podemos comprender. Hay una intención divina incluso en los momentos de silencio. Por lo tanto, aunque quizás nunca encontremos una respuesta clara sobre la esposa de Caín, o entendamos completamente todo acerca de las hijas de Adán y Eva, todavía se nos proporciona suficiente para buscar una relación con Dios. Y eso sigue siendo lo más importante. La fe no se basa en saber cada nombre o desentrañar cada misterio. En cambio, la fe está arraigada en la confianza, en caminar junto a Dios, incluso cuando el camino por delante no es completamente claro. La Biblia es un regalo precioso, una invitación sagrada a acercarnos más al Creador. No se trata de poseer todo conocimiento. Se trata de conocerlo a Él. Ahora es tu turno de contemplar. ¿Aceptas la información encontrada en el libro de los jubileos, a pesar de ser un texto apócrifo? ¿En quién crees que realmente estuvo la esposa de Caín? ¿Fue una hermana, una sobrina o alguien cuya historia completa aún está por descubrirse? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por conocer tu punto de vista. Tu opinión es realmente valiosa y contribuye a mantener vivas estas conversaciones significativas. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Si esta historia te ha inspirado o te ha dado algo en qué pensar, recuerda darle me gusta al video, compartirlo con alguien interesado en la historia bíblica y suscribirte para más contenido estimulante. Cuídate y que la sabiduría divina, la paz de su espíritu y el amor de su palabra estén siempre contigo. Que seas bendecido.